Bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Gente Común hablando de emociones. Y es bien extraño para todos los seres humanos que todos sentimos emociones, pero no todos tenemos la capacidad para gestionarlas. Es algo que llama verdaderamente la atención, porque regularmente o somos víctimas de las emociones o no sabemos usarlas para nuestro beneficio o para que nos den esa energía y esa capacidad para tomar decisiones, para elegir. Entonces, realmente vivimos desconociendo muchísimo de nuestro sistema. Nuestro sistema es algo con el que nacemos y con el que nos morimos. Pero en ese lapso, en lo que nacemos y morimos, hay una serie de situaciones que modifican ese sistema o lo hacen que no funcione adecuadamente, como una enfermedad, un accidente, cualquier situación que suceda en nuestras vidas, nos va modificando el sistema. Entonces, cuando nosotros nacemos, traemos una gran capacidad, la mayoría, claro, si no naces con una condición. Pero si naces normal, pues vas a traer una serie de capacidades, habilidades, mecanismos para sobrevivir y para vivir. Y uno de esos mecanismos o uno de esas herramientas que traemos es el cerebro. Nosotros traemos un cerebro maravilloso que hace grandes cosas ahí adentro, realiza funciones tan maravillosas que realmente pues estamos acostumbrados a que el cerebro esté funcionando y que funcione bien. Pero llega el momento en alguna parte de nuestra vida que a algunos de nosotros ese funcionamiento como que no está adecuado. Y bueno, entramos en procesos difíciles, mm, contradictorios a lo que fue lo que de alguna manera nosotros traíamos durante un tiempo, como el funcionar bien, el traer unos pensamientos adecuados, el traer unas emociones gestionadas. Y bueno, algunos empieza alguna crisis existencial o emocional, mental, y entramos en un gran conflicto. ¿Y ahora cómo le hago para que esto que de alguna manera yo traigo aquí adentro funcione adecuadamente y me dé esa gran capacidad que trae? Pero entras en conflicto porque no está dando em, toda la capacidad. Regularmente, los que entramos en esos procesos somos los que de alguna manera empezamos a estudiar lo que hay ahí adentro. Y cuando entras en el estudio, la investigación o el conocimiento sobre cómo funciona el cerebro o cómo funcionan nuestras emociones o cómo funcionan nuestros pensamientos, entras en un mundo tremendamente enigmático. La mayoría de las personas que hemos entrado a ese conocimiento hemos descubierto que, primero que nada, nuestra ignorancia sobre nuestras propias posibilidades y segundo, nuestra ignorancia sobre cómo está conformado nuestro cuerpo y nuestro sistema. Y bueno, de eso vamos a hablar en este capítulo, en este episodio, de cómo es que nosotros podemos extraer información del inconsciente. Hace muchos años hubo un personaje que apareció
en el mundo del conocimiento que se llamó Sigmund Freud. Él hizo un descubrimiento y lo dio a conocer al mundo. Nuestro sistema está contiene tres partes muy importantes, que es el subconsciente, el inconsciente y el consciente. Son tres partes de nuestro sistema nervioso que él las concebía como algo que de alguna manera teníamos que conocer. Pero de ahí se derivó el psicoanálisis. Y la teoría del inconsciente de Sigmund Freud postula que la mente humana tiene una parte profunda y misteriosa, llamada inconsciente, donde residen impulsos, deseos y recuerdos reprimidos, que influyen en el comportamiento y las emociones de manera inconsciente. Freud dividió la mente en tres niveles: consciente, subconsciente e inconsciente, siendo el inconsciente para él el más importante en su teoría. Según Freud, el inconsciente es una fuente de conflictos internos y síntomas psicológicos, y su exploración a través del psicoanálisis es fundamental para comprender y tratar problemas emocionales y mentales. Hay unos conceptos claves que me gustaría compartirles sobre la teoría del inconsciente de Freud para abordar el tema de este episodio, que es cómo podemos extraer la información que está ahí. Los conceptos clave que tiene la teoría de Freud uno es el inconsciente, por supuesto, que es una parte la más profunda de la mente, donde residen los contenidos reprimidos como deseos, impulsos y recuerdos que son inaccesibles a la conciencia. Acuérdense que estamos hablando de hace muchos años. Y luego está la represión, que es el proceso por el cual la mente rechaza y mantiene en el inconsciente contenidos considerados dolorosos, amenazantes o inaceptables. Y luego viene las formaciones del inconsciente. Son manifestaciones en la vida diaria, como sueños, equivocaciones al hablar, lapsus linguae, o sea, cuando tengo un lapsus en mi lengua, me equivoco al hablar, actos fallidos, síntomas neuróticos que revelan deseos y conflictos reprimidos. Y luego está el ello, el yo y superyo. A mí me creaba mucho conflicto estos tres cuando yo estudié psicopedagogía. En la teoría estructural de la mente, donde el ello representa los instintos básicos. El ello representa los instintos básicos, como comer, dormir, ir al baño, tener deseo sexual. El yo media entre el ello y la realidad. O sea, de alguna manera, yo si quiero ir al baño, traigo mucha necesidad de ir al baño. Mi yo dice, espérate, ahorita vamos porque no hay un baño cerca. El yo empieza a mediar sobre esa necesidad urgente. Y el super yo representa la moral y las normas sociales. Por ejemplo, vamos a suponer que yo ya necesite ir al baño. Y no me importa, donde sea. Yo voy a hacer del baño porque ya necesito. Entonces entra el super yo y dice, no, ahí no puedes hacer porque te van a ver y eso no debe de ser así. Y bueno, entonces pues son tres partes nuestras que están constantemente conviviendo y nos están dando información constante y nos están ayudando a generar cierta forma en nuestro ser. El psicoanálisis. El psicoanálisis es esa terapia desarrollada por Freud para explorar el inconsciente
Y él lo hacía a través de técnicas como la asociación libre y la interpretación de sueños, con el objetivo de hacer conscientes los contenidos reprimidos y promover la salud mental. La terapia desarrollada por Freud, pues se usó durante mucho tiempo como base de la terapia psicológica, donde él proponía muchísimo que cuando fueras a terapia o el terapeuta se fuera a tu infancia y ahí observara son pulsaciones o pulsiones básicas, y que en las pulsiones básicas estaba mucha información que te podía hacer entender y comprender tu comportamiento actual o por qué estabas sufriendo o por qué tenías algún conflicto. Entonces, la interpretación de los sueños, de hecho, mucha gente de ahí empezó a crear negocios, ¿no? Oye, pues ven y yo te interpreto el sueño. Oye, pues ¿qué soñás? Soñé unas víboras. Ah, es que mira, te va a llegar no sé qué o te va a pasar esto. Ay, que soñé mucha agua. No, pues es dinero y cosas así que en realidad no abonaban o siguen sin abonar a lo que es la terapia psicológica y la salud mental. Porque al final de cuentas, ¿de qué te sirve? Es como cuando te leen las cartas. ¿De qué te sirve que te lean las cartas, según tú, para saber el futuro, si no conoces tu inconsciente, que es el que trae toda la información para que tú puedas desarrollar tus capacidades y habilidades para tener pensamientos, emociones y acciones acordes a lo que tú quieres? Pero pues eso, bueno, ha pasado mucho tiempo y ha habido muchísima confusión, y ha habido mucha investigación, por supuesto. Después aparecieron otros psicoterapeutas, otros psicólogos que abonaron también bastante a la teoría, no tanto a la terapia, sino a la teoría. Aparece Jung y así, una serie de personajes que de alguna manera nos han ayudado en mucho a entender un poco sobre cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona nuestra mente. La teoría de Freud del inconsciente tiene implicaciones, fíjense bien, es influencia en el comportamiento. Freud postuló que el inconsciente ejerce una poderosa influencia en el comportamiento a través de deseos reprimidos y conflictos no resueltos. A mí me gusta mucho cuando yo escucho a las personas decir, el inconsciente me traicionó. Cuando dicen algo que no querían decir, cuando hacen algo que no querían hacer, cuando comentan algo que de alguna manera causa incomodidad. Y dicen, el inconsciente me traicionó. El inconsciente nunca traiciona. El inconsciente siempre está ayudando, pero no lo entendemos, por eso nos parece que está mal. Explicación de síntomas. Freud, em, con su teoría, nos ayudó a entender cómo conflictos internos pueden manifestarse como síntomas físicos o psicológicos, como en el caso de la histeria o los trastornos psicosomáticos. Cuando Freud empezó a hacer toda esa teoría para que nosotros de alguna manera comprendiéramos y pudiéramos entrar en esa información, él ya había planeado o pensado en que todo lo que nosotros somatizamos, que nosotros o la ciencia le llama enfermedades, eh, tiene mucho que ver con la psique. Antes de ser un síntoma físico, pues fue un conflicto interno entre lo que el individuo quiere y lo que está sucediendo. Entonces, eso de alguna manera generó durante mucho tiempo mucha confusión con las personas que iban a terapia, porque el hecho de que te expliques tú mismo que ahí adentro hay una serie de informaciones que te están haciendo moverte de una manera errónea o tener relaciones insanas o tener de alguna manera como comportamientos erróneos, eso no significa que tú ya tengas
todo en tu poder. Solamente hay una explicación, pero no existía una forma de entrar en esa información. O sea, pues sí, a mí de qué me sirve saber que yo tengo relaciones conflictivas. Pues si ya lo sé, pues si no estoy siendo feliz, si estoy teniendo problemas. Pero sin embargo, si yo entro en esa información de una manera distinta, voy a poder usar esa información para generar nuevos comportamientos y nuevas emociones, porque nosotros tenemos mucha injerencia sobre esa información, aunque la ciencia no lo permita. La importancia de la exploración. Freud enfatizó la importancia de explorar el inconsciente del psicoanálisis para comprender la causa de los problemas emocionales y mentales y así lograr la curación. El desarrollo de la personalidad. La teoría del inconsciente también contribuye a comprender el desarrollo de la personalidad y la formación de la identidad, ya que el inconsciente influye en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. La teoría del inconsciente de Freud es como de los primeros acercamientos que existieron en, en las diferentes teorías psicológicas para, primero que nada, para entender que existe esas tres partes en nuestra mente. Y si no lo crees, que existen esas tres partes, nada más ponte esta situación en tu mente. Tú dices, hoy voy a hacer dieta, voy a empezar una dieta. Y ya no sé, pues vas con algún nutriólogo o de alguna manera el médico te dice cómo le hagas o buscas formas, ¿no? Y te dicen, no va a comer harina durante no sé cuánto, ¿no? Entonces, el día que tú inicias o los siguientes días que tú ya estás en el proceso, ahí está un pan que de alguna manera a ti te gusta y que te llama la atención porque es algo que tú estabas acostumbrado a comer. Y tú estás, pero bien claro, o sea, tu yo está bien consciente de que eso quiere. Pero si no te has puesto de acuerdo con tu ello y con tu super yo, créeme que al primer impulso que tengas, en donde el inconsciente sea el que mande tus impulsos, vas a agarrar el pan y te lo vas a comer. Eso sucede en la gente que es adicta, en las personas que de alguna manera tienen problemas para dejar una adicción o una sustancia, porque por mucho que ellos quieran, por mucho que ellos tengan de verdad el propósito de dejar eso, viene el inconsciente con toda su información y con todo su poder, porque el inconsciente es muy poderoso. Eso sí, lo crean o no lo crean, así en ese ejemplo que les estoy dando del pan, así es el poder del inconsciente. Si tú no te pones de acuerdo, no sabes cómo ponerte de acuerdo con tu inconsciente, créeme que así tú tengas el deseo más grande de cualquier cosa, un deseo de viajar a otro país, un deseo de comprar una casa, un deseo de tener un carro nuevo. Si tú no te pones de acuerdo con tu inconsciente, nunca te lo va a dar. Bueno, pero ¿por qué es tan poderoso el inconsciente? ¿Por qué razón, si es tan poderoso, no lo podemos usar para nuestro beneficio? Pues es muy sencilla la explicación. El inconsciente es poderoso porque trae programación, trae una serie de mecanismos implementados por nuestro inconsciente familiar, que de alguna manera no es que la familia te quiso hacer daño o te quiso plantar ahí unas semillas que están haciéndote la vida trizas.
No es eso, pero sí ese es su poder. Trae mucha fuerza porque trae muchas emociones, trae mucha energía de las emociones que se han vivido en el inconsciente familiar. Y entonces tú entras en procesos en donde dices, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué nada me sale bien? ¿Por qué si intento esto que yo quiero, a los pocos días ya yo solo me estoy, dice la gente, saboteando? La gente cuando no entiende el inconsciente habla de saboteo. No, no nos estamos saboteando. Lo que pasa es que el inconsciente, en su poderoso deseo, fíjense bien, en su poderoso deseo de protegernos, nos está llevando por los caminos ya conocidos. Para él, el hecho de que tú elijas un camino diferente, una forma diferente de hacer algo, es peligroso, porque él trae otra programación. Él trae la programación de que eso que a ti te enseñaron, eso que tú hiciste durante toda tu vida o media vida o lo que lleves hasta ahorita, eso está bien. Y eso, de alguna manera, para él, es seguridad. Y entonces tú le quieres cambiar el rumbo sin ponerte de acuerdo con él, entonces él te protege y te dice, no, 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 a ver, no le sigas a la dieta. No le sigas a la dieta porque, pues, nos va a hacer sentir mal. Es peligroso, hasta te vas a enfermar porque, imagínate, vas a dejar de comer estas cosas que antes comíamos. Y luego viene el deseo, ¿no? Que el deseo también viene mucho del inconsciente. Entonces, son cosas que parecen muy complejas, porque como no sabemos entrar en esa información, pues, parece como si fuéramos. A mí me ha llamado mucho la atención en mi experiencia, ¿cómo era posible que yo no pudiera acceder a la información que traigo adentro? Yo no sabía cómo. Yo no entendía que yo podía siquiera hacer algo con esa información y aparte de hacer algo, yo la podía modificar. Yo podía reprogramarme. No lo entendía, porque primero que nada yo no sabía que había información ahí adentro que me estaba generando, primero que nada, me estaba generando problemas, me estaba generando conflictos, me estaba generando mucha frustración cuando no se lograba lo que yo quería y luego me estaba generando, mucha impotencia, porque cuando tú no puedes lograr lo que quieres, pues dices tú: "¿Qué me pasa? ¿Por qué razón yo no puedo lograr esto si casi tengo todo para lograrlo?". Primero que nada, pues tenemos inteligencia y tenemos capacidad, pero cuando el inconsciente no no sabes comunicarte con él, el inconsciente va a hacer su trabajo, protegerte. Entonces, nosotros cuando queremos verdaderamente hacer lo que le llama la gente cambios, ¿no? La gente quiere cambios. Le llama cambios las personas cuando pueden lograr lo que quieren, pero ese no es un cambio, porque el inconsciente nunca lo vas a poder cambiar. Lo único que vas a poder hacer con él es dialogar y ponerte de acuerdo. Esa parte sí la vas a poder hacer siempre, pero el inconsciente está tan programado que todos los días vas a tener que hablar con él. Está tan poderoso y tan deseoso de protegerte que todos los días va a intentar que no te vayas por un camino diferente al que él conoce o al que a él le enseñaron. Por eso muchas personas, pues, eligen la misma profesión de los papás, eligen, el mismo negocio de los papás, porque ya conocen ese camino. Y el inconsciente les ayuda para que eso se siga repitiendo. Y entonces vienen las repeticiones de patrones.
Tal vez si yo vengo de una mamá que fue violentada, seguramente yo voy a elegir una pareja que me violente, porque en mi inconsciente esa información está como si fuera algo que nos conviene, que nos hace bien, entre comillas. No significa que el inconsciente te quiera, este, dar en la torre. No, no, no. Pero el inconsciente está tratando de repetir lo que ya conoce. Para nosotros poder movernos de esa estructura que trae el inconsciente, de esas formación, porque trae una formación, el inconsciente tenemos que transformarnos, no cambiar. No es lo mismo transformar que cambiar. Cambiar, haz de cuenta, yo me cambio de una casa a otra, totalmente distinta en otro lugar. Ahí me estoy cambiando de casa. Cuando yo quiero esa casa que tengo, que me encanta y la quiero, pero la quiero renovar, la quiero poner más bonita. Ahí la voy a transformar, pero es la misma casa. Exactamente, es lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos una estructura, ya venimos con ella, traemos información y traemos muchísimas historias que están grabadas ahí y que no las vamos a poder cambiar, pero sí podemos resignificar. Fíjense bien las dos palabras, transformar y resignificar. Son las dos palabras que tú puedes usar para trabajar con el inconsciente. Porque el inconsciente va a seguir siendo la misma casa. Esa donde habitaste toda la vida, esa es la misma casa. Y el consciente es la parte tuya que se da cuenta de algo. Entonces, cuando tú, vuelvo al ejemplo del pan, cuando tú ves ese pan ahí que de alguna manera te está llamando la atención y está el impulso para tomarlo, si realmente tú te estás poniendo de acuerdo con el inconsciente y con el inconsciente para lograr tu objetivo, el consciente te va a le va a decir al inconsciente: "No, no vamos a comer más pan". Y tú vas a sacar la manita de ahí y te la vas a traer a ver a dónde, pero ya no al pan. Eso hace el consciente. El consciente se da cuenta de lo que está sucediendo adentro y de lo que está sucediendo afuera. Entonces, si yo aprendo esas 2 cosas, si yo aprendo a conocer mi inconsciente y mi consciente, voy a poder tener mucho éxito en la vida y voy a vivir de una manera muy diferente a como vivieron mis ancestros. Porque esas 2 herramientas, esas 2 partes mías, son mías, pero no me pertenecen. Fíjense qué cosa tan incongruente. O sea, mi inconsciente y mi consciente son míos. Aquí andan adentro, pero no me pertenecen porque pertenecen a un inconsciente colectivo y pertenecen a un inconsciente familiar. Ellos vienen programados por mi cultura, vienen programados por mi familia, vienen programados por la forma como en mi historia de vida. Entonces no me pertenecen, pero hay recursos para hacerlos míos. Yo necesito crear un sistema que me permita hacerlos míos, porque esa información que yo traigo del inconsciente colectivo y del inconsciente familiar, pues es una información muy valiosa, pero necesito aprender a administrarla, porque si no es mía, me la dieron para que la administrara. Y entonces, cuando yo logro entender eso, darme cuenta que existen varias informaciones en mi día a día, ¿eh? Es más, cada momento.
Existe la información interna que no conozco. Existe la información interna que conozco. Y existe la información externa que conozco. Y existe la información externa que no conozco. Entonces, esas 4 informaciones todo el día me están haciendo sentir cosas, me están haciendo pensar cosas, me están haciendo actuar. Pero, ¿qué pasa si yo con esa información no me estoy comunicando? Pues voy a andar dando palos de ciego y voy a decir: "No sé ni lo que ando haciendo, no sé ni por qué estoy aquí. Qué barbaridad, yo no sé por qué pasó esto". Es más, la gente cuando anda así tan desconectada de la información dice: "¿Pero por qué se murió?". O sea, ven la muerte como si fuera algo que no debería de existir. Si tú, te comunicas con la información de la vida, la información que trae la vida, pues vas a saber que la muerte existe, y que hay gente que se muere todos los días, y que hay niños, y hay jóvenes, y hay adultos, y todos nos vamos a morir. Entonces, ya no sería como algo que: "¿Por qué se murió? Qué barbaridad, si estaba tan joven y era tan", no sé, o sea, cosas como esas, ¿no? Igual, en otro tipo de situaciones, ¿no? Cuando yo me relaciono con las personas que convivo a diario, familia, amigos, no sé, y alguna relación se termina o alguna relación se mueve de cómo estaba estructurada. Nos causa mucha admiración. ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo? Que no sé qué. Pues es que no te has relacionado con la información del sistema. Si tú te relacionas y haces un diálogo interno con esa información, pues vas a darte cuenta que las relaciones cambian. Digo, perdón, se transforman y se terminan. Así es. No es que nadie haya inventado algún mal o haya hecho algo equivocado. La vida tiene esas, reglas. Entonces, si yo empiezo o quiero iniciarme en el proceso de a ver cómo saco información, cómo les traigo la información a mi inconsciente, cómo le hago para entrar aquí adentro de mí, ahí es donde te voy a proporcionar un método. Yo cuando entré en el proceso tan terriblemente difícil de la depresión y la ansiedad y los ataques de pánico, de verdad, yo creía que yo dentro de mí estaba otra persona que no era yo. Era como si existiera un demonio, por decirle de alguna manera, ahí adentro que estaba haciéndome garras. Así era como me sentía. Y no era nomás que mi inconsciente dándome a conocer información que yo no sabía, que yo no conocía, pero pues me la dio de una manera muy intensa, muy fuerte. Entonces, a mí me desubicó totalmente dentro de lo que yo creía que yo era. Esa forma como tuvo el inconsciente para venir a darme esa información. O hay otras personas que el inconsciente viene y les da la información por medio de un cáncer. O viene y te da la información por medio de un divorcio, o te da la información por medio de una quiebra económica. El inconsciente va a encontrar la forma de que tú te des cuenta de que esa parte tuya ya no te conviene, que ya no te funciona, que ya no te sirve, que ya está bien, hasta ahí estuvo bien. Pero como nosotros no conocemos ese poder y esa fuerza del inconsciente, pensamos que nos fue muy mal. ¿Cómo? ¿Cómo que se divorció? ¿Cómo que quebró económicamente? ¿Cómo? O sea, ¿cómo que se enfermó? Pues es que es el inconsciente hablando. Y nos cuesta mucho aceptar, primero que nada, el hecho de observar, darme cuenta, entender, comprender y asumir. Es un proceso de 5 pasos que tenemos nosotros en bioconciencia para poder
llegar a la verdad, porque la verdad no es lo que anda diciendo la gente, la verdad es la que está aquí adentro, y esa es la que va a dirigir tu vida, no lo que estás haciendo, ni tampoco lo que estás logrando. Lo que va a dirigir tu vida es el inconsciente. Y mientras no te pongas de acuerdo con él, pues ahí seguirás, frustrándote, sintiéndote impotente, sintiendo mucho miedo, sintiendo mucha tristeza, porque las cosas no fluyen o no funcionan como a ti te gustaría. Pero es el inconsciente ayudándote a seguir el camino que traes trazado por el inconsciente familiar o cultural. Por ejemplo, un mexicano, fíjense bien, un mexicano es muy poquito el porcentaje que se va a Estados Unidos y triunfa económicamente. O sea, que se hacen dueños de algo, que dicen: "Yo no quiero venir a trabajar aquí de empleado, yo voy a ser dueño". Es muy poquito el porcentaje y ha aumentado. Y los chinos, los hindúes, llegan a Estados Unidos y todos son dueños. Ellos no son empleados. ¿Por qué pasa eso? Pues porque ellos en su inconsciente traen esa información. Tú veniste aquí a ser dueño de lo que tú tienes, no a ser empleado. Nosotros en nuestro inconsciente traemos, tú vienes a ser empleado, tú vienes a servirle a otros. Y eso es muy doloroso. Por eso tenemos que aprender a entrar en esa información que nos está bloqueando nuestro éxito, nos está bloqueando nuestra abundancia, nuestra riqueza, nos está bloqueando nuestras relaciones sanas, nos está bloqueando en todo la alegría, la felicidad que pudiéramos tener. Porque de alguna manera, si tú no entras en esa información te va te va a llevar a donde ella quiere, no a donde tú quieres. Entonces, bueno, yo cuando sucedió eso, lo primero que hice fue asustarme, mucho. Me asusté muchísimo. Yo tenía mucho miedo a lo que mi ser estaba emergiendo de ahí de adentro. Emergía mucha confusión, emergían muchos síntomas físicos, mucha despersonalización. Había una serie de mecanismos que yo no los entendía, pero ni tantito, y solo les tenía mucho miedo. Entonces, perdí muchos años a través de ese mecanismo que mi inconsciente usó para hacerme saber algo, porque fue de mucho sufrimiento. Entonces, tardé muchos años en llegar a esto, y por eso desarrollé un método. El método que yo desarrollé se llama, bueno, primero que nada, el sistema se llama bioconciencia corporal sistémica. Yo tuve que hacerme consciente de mi biología, porque mi biología estaba dando demasiada información. Había demasiados síntomas físicos. Había manchas en las piernas, había dolores de cabeza, había mareos, había taquicardias, había mucho, a veces temblor. O sea, había muchos síntomas físicos. Y luego había muchos síntomas mentales, confusión, despersonalización y una desregulación total. Y luego había síntomas emocionales. Había mucho miedo, mucha tristeza, mucha impotencia, mucha culpa, demasiada frustración. Entonces, pues era todo un cóctel de mecanismos que mi inconsciente usó para que yo me diera cuenta. Pero como yo no traía las herramientas para darme cuenta, pues nomás me asusté. Y yo lo que quería era quitar todo eso. E hice lo que todos hacen, ir a los lugares donde te quitan eso.
a través de medicamentos y cosas que de alguna manera te tienes que tomar para no sentir lo que estás sintiendo. Hice ese camino como todos, pero llegó un momento que mi conciencia, fíjense bien, ahí entra el consciente, me dijo: por aquí no es. Tú tienes que dejar estos medicamentos", y yo ya se los he dicho en otros episodios, no les estoy diciendo que los dejen, pero a mí eso me dijo mi consciente y los dejé. Así de un día para otro los tiré a la basura y dije: "No más, yo no dependo de esto jamás". Claro que me fue como en feria. Pero bueno, pasaron los años y llegó el momento de establecerme verdaderamente como la líder de mi vida que todos deberíamos de ser. Y fue cuando desarrollé, en la bioconciencia corporal sistémica. Y dentro de esa, mm, de ese sistema que yo desarrollé, o que yo descubrí, porque lo descubrí a través de mi propia experiencia. A mí nadie me lo dijo. Yo lo fui viendo, lo fui estructurando, lo fui observando, y cómo yo me iba tomando partecitas mías que estaban totalmente, secuestradas por el inconsciente, y por un inconsciente muy peligroso. Porque hay inconscientes peligrosos y hay inconscientes que son malosos. Entonces, tenemos que saber más o menos cómo es nuestro inconsciente, porque si no, nos va a dar unos buenos sustos si no tenemos la capacidad de definirlo. ¿Qué tipo de inconsciente traigo? Pues traigo un inconsciente, pero bien tremendo, o sea, es canijillo. Y a no, este inconsciente es pero cobarde, o sea, no se defiende, no me defiende. A todo eso existe, como las personalidades de la gente, existen los inconscientes. Entonces, cuando yo me di cuenta que mi inconsciente era peligroso, porque me estaba creando una serie de manifestaciones que me estaban haciendo dudar totalmente de mí y tener muchísimo, am, tiempo de mi vida dedicado nomás a no sentir. Yo no quería sentir. Entonces, era mucha energía desperdiciada. Y por eso creé un método. Este método es el que me ha permitido a mí acceder a la información de mi inconsciente de una manera sencilla, fácil, rápida y muy consistente. Y me gusta mucho darlo a conocer porque de verdad que nosotros todos deberíamos de estudiar el inconsciente. Debería de ser una materia especial en las escuelas. A ver, ¿qué te toca hoy? Inconsciente. Imagínense qué maravilloso sería eso. ¿Cómo viviríamos nosotros los seres humanos sabiendo qué hay ahí adentro? Pero pues también es muy, muy peligroso para el sistema económico y político que haya personas que sepan qué traen en su inconsciente. ¿Saben por qué? Porque cuando tú no sabes qué traes en tu inconsciente, te manipulan muy fácil. Y tú vas a ir a hacer lo que ellos quieren. Y vas a rendirles pleitesía y vas a rendirles homenaje a personas que ni siquiera tienen lo que tú necesitas o no te van a dar lo que tú necesitas. Entonces, es muy peligroso. Es muy peligroso la gente que piensa. Es muy peligrosa la gente que sabe para el sistema. Pero creo que no todos estamos ahí. Creo que habemos muchas personas que deseamos de verdad saber qué está aquí adentro y cómo usarlo para mí y para los demás. Porque al final de cuentas, cuando tú sabes cómo usar tus herramientas, no nada más las vas a usar para ti. Vas a beneficiar a los que están a tu alrededor y a la gente que de alguna manera tú tienes influencia sobre sus vidas, les vas a ayudar también. En el otro episodio, ojalá que lo vean, de eso hablamos, acerca de el posicionamiento que tenemos los seres humanos ante la vida, ¿no? Y está el posicionamiento de la víctima, está el posicionamiento del victimario,
está el posicionamiento del héroe y el de la guía. Los dos posicionamientos, el de víctima y victimario, vienen del inconsciente. O sea, así te enseñaron y así lo sigues repitiendo. Y el héroe y la guía ya vienen del consciente. O sea, es cuando ya revisaste la información que traes aquí adentro y la empezaste a usar a tu favor y a favor de los demás. Entonces es muy interesante este método. Este método tiene un nombre muy específico. Se llama IN3 Re 1. IN3 es porque es un método de indagación de la información del inconsciente. Por eso se llama IN3. Y Re 1 se llama porque es regulación de tu sistema. Porque cuando yo aprendo a entrar a la información de mi inconsciente, voy a regular el sistema. ¿Qué significa regular un sistema? Pues voy a aprender a bajarme la presión, voy a aprender a regularme los triglicéridos, voy a aprender a regularme el colesterol, voy a aprender a regularme, no sé, el azúcar o los mecanismos que usa el cuerpo para darte información física, tú los vas a aprender a regular. Pues claro que a las grandes empresas que viven de eso no les conviene. Imagínense que toda la gente aprendiéramos a entrar en esa información y a regular nuestros sistemas. Uf, alemano, pues se caerían grandes consorcios económicos. Pero bueno, yo sí quiero y me gustaría mucho que muchas personas lo hicieran. Este método, em, permite entrar en esa información de manera muy simple, muy sencilla. Por eso es que muchas personas no creen en lo que se está haciendo porque prefieren dudar de quiénes son ellos que creer en sí mismos. Es algo totalmente incongruente, pero de verdad, créanme que es yo he visto muchísimas personas que prefieren dudar de sí mismos a través de estar creyendo en otros, porque al dudar de ti, pues vas a creer en otros, pero al creer en ti, no vas a dudar de los otros, también vas a creer en los otros. Eso es lo bonito de cuando uno sabe quién es y conoce la información que hay aquí adentro, la convivencia con los demás se mueve de otra manera. Entonces, les voy a decir algunas de los mecanismos o de las herramientas que nosotros usamos en bioconciencia corporal sistémica para entrar en la información del inconsciente. La primera que nosotros usamos se llama observación de procesos internos a través de sensaciones corporales. Y la herramienta corporal que usamos es la observación y la voz. Fíjense bien, nosotros no necesitamos casi de nada para vivir. Nosotros tenemos adentro de nosotros todas las herramientas que necesitamos, corporales, mentales y emocionales para vivir. Y en este sistema vamos a usar herramientas corporales, por eso se llama bioconciencia corporal sistémica, porque vamos a trabajar en la biología y vamos a ser conscientes de nuestra biología a través de herramientas corporales y vamos a trabajar lo sistémico. Lo sistémico es toda esa grabación y toda esa programación que trae el inconsciente que nos está haciendo crear una serie de mecanismos donde no nos funciona lo que nosotros estamos haciendo. Y lo volvemos a repetir y lo volvemos a repetir porque no sabemos cómo salir de esa bolita que estamos dando. Entonces, esa primera herramienta corporal, que es observación, fíjense bien, observación y voz.
¿Qué vamos a observar? Vamos a observar las sensaciones corporales. Una sensación corporal puede ser desde una comezón hasta una inflamación, pero el cuerpo está dando información todo el día y a todas horas. Si nosotros todos los días hiciéramos es un escaneo, eh, este escaneo, nomás con que hiciéramos eso, ya estarías entrando en la información del inconsciente. No es que el inconsciente te va a decir rápido, mira, aquí traigo todo esto. No, esto se necesita práctica y se necesita consistencia. Todos los días tienes que hacer esta herramienta. Pues nosotros en bioconciencia corporal sistémica siempre les decimos, tienes que usar silencio y oscuridad. ¿Qué significa eso? Que tienes que estar con los ojos cerrados y donde nadie te interrumpa. Porque si tú estás con los ojos abiertos, te va a estar distrayendo la información que está afuera. Y si tú estás en un lugar donde hay ruido, donde hay personas, pues te va a estar distrayendo eso. Necesitas estar concentrado en esa información. Ese ejercicio es de lo más simple. Es solamente narrar o decir en voz alta las sensaciones corporales. Siento comezón en el dedo derecho del pie izquierdo, siento mis rodillas inflamadas, siento tensión en las piernas, siento inflamación en el abdomen, siento taquicardia o el corazón me está latiendo muy fuerte, siento tensión en los hombros, hay presión en mis ojos, siento una molestia en el dedo de la mano derecha. O sea, tienes que ser muy específico al momento de narrar esas sensaciones. Decir en qué lado está y en cuál mano o en cuál pie o en qué parte exacta de tu cuerpo está. Si no reconoces o no puedes mencionar la sensación, que de alguna manera no la puedas nombrar con algún nombre específico. Tú puedes decir nada más, hay una sensación en mi mano derecha que no conozco. O es una sensación nueva que nunca la había sentido. Y así, nada más. Fíjense qué simple es. Todos los días entra en esa información. Hay esto, siento esto, siento esto, siento esto, siento esto. Respiras, haces unas respiraciones por la nariz. Metes aire, lo sostienes y lo sacas. Unas 3, 4, 5 veces. Vuelves a escanear. No, pues sigue la sensación, la comezón del dedo de mi pie izquierdo. Continúa la sensación de mis rodillas. Sigo sintiendo tensión en mis hombros. Sigo sintiendo presión en mis ojos. Y así. Vuelves a respirar unas 4 o 5 veces y luego otra vez haces el escaneo. Eso no duras, si tú lo haces de una manera suave, no te dura ni 10 minutos. Y ya te levantas a hacer tus cosas de ese día. O también en la noche, lo puedes hacer ya cuando te vayas a dormir. Y con eso te aseguro que duermes, pero maravilloso. Así se inicia la comunicación con el inconsciente. Dándome cuenta de lo que siento. Dándome cuenta y observando lo que siento. Lo que mi cuerpo está experimentando. Ese sería como un inicio para poder yo empezar a obtener la información que mi inconsciente trae.
Les voy a comentar en mi caso cómo sucedió. Cuando yo empecé a hacer ese escaneo, pues lo que sucedió es que ya no le tenía miedo a los síntomas. Yo antes les tenía mucho miedo. Cualquier síntoma que a mí me aparecía, mi mente se disparaba, mi inconsciente era muy miedoso y entonces pensaba que algo malo estaba pasando y les tenía mucho miedo y corría a que me los quitaran. Entonces eso es lo que a mí me benefició, pues me relaciono con mis síntomas muy bien, las sensaciones corporales las puedo sentir sin sentirme amenazada, sin sentir que algo está pasando mal. Y eso para mí es una gran ganancia. La otra herramienta corporal es la gestión de síntomas físicos, mentales y emocionales. Nosotros, parece como si lo que está aquí adentro fuera un enigma. O sea, desconozco totalmente lo que hay aquí adentro. No sé ni por qué siento esto, no sé ni por qué me dolió la cabeza, no sé qué está pasando, pero hoy amanecí que no podía caminar y así cosas, ¿no? Que van surgiendo en el cuerpo. Y nosotros hemos sido tan programados a que nosotros no tenemos la capacidad de gestionar esos síntomas que vamos con otros a que nos los traduzcan y luego nos den cosas para no sentirlos. Imagínense qué cosa tan incongruente. O sea, no quiero sentir eso, pero si tu inconsciente te está dando información para que la conozcas, no te está haciendo un daño, te está ayudando a que tú sepas algo. Es muy incongruente en nuestras vidas, esa manera de pensar y de creer. Ese enigma sigue existiendo, porque seguimos creyendo que nosotros no tenemos nada que ver, ni nada que hacer con lo que está aquí adentro. Es muy complicado vivir así. Yo lo veo. Personas que han estado cerca de mí y pues toman medicamento, pero sí, como como desesperados. No quieren sentir, no les gusta sentir lo que sienten. Y entonces se avientan 7 pastillas en la mañana y otras 7 en la tarde, para no sentir. Imagínense la desconexión que trae esa persona con su inconsciente. Totalmente. No sabe ni quién es. Porque así le enseñaron y porque así nos han educado. Nos han educado para hacer ricos a otros, por esa ignorancia. Y entonces, pues hemos hecho muy bien nuestro trabajo. Am, Hemos ayudado a muchas empresas a hacerse ricas por no conocernos, por no saber entrar en esa información. Esta herramienta corporal para, para que nosotros entremos en la información de los síntomas, tanto físicos como mentales, como psicológicos, como emocionales, es diálogo interno. Fíjense bien, ¿cómo dialogan ustedes con otra persona? Hay un toma y daca, ¿verdad? Habla él o habla ella y luego hablas tú. Y luego así se va moviendo la información de una persona a otra. Permitimos espacios de silencio para que la otra persona hable. Y, y la otra persona hace espacios de silencio para que yo hable. Solamente así se da el diálogo. Cuando la gente está arrebatándose la palabra, no hay diálogo. No existe, porque ese diálogo se da únicamente cuando hay espacios de silencio. Bueno, pues es exactamente igual con la información que está dentro. Ay, pues amanecí con dolor de estómago. Y luego, pues quiero trabajarlo, quiero saber qué hay ahí. Bueno, igual.
oscuridad y silencio. Acuéstate, siéntate o no sé qué hagas, pero cierra tus ojos y debes de estar en un lugar donde no te interrumpan. Y empieza, haz un escaneo, como el que les dije ahorita, haz ese escaneo y luego espera a que tu cuerpo se regule. Cuando nosotros hacemos el escaneo que les dije ahorita, el cuerpo se regula. ¿Qué significa? Ya no está alterado, ya no está desesperado, ya no está queriendo levantarse o preocupado porque no ha hecho cosas o la mente no entra en procesos de preocupación, de que tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Entonces, eso es regular. Cuando ya tu cuerpo está regulado, puedes empezar el diálogo con el síntoma. Y la otra herramienta corporal que usamos es la mano. La mano es una herramienta corporal maravillosa. Y si no, pruébenlo. Cuando ustedes traen un granito por acá, la mano solita va y te toca el granito para que te des cuenta que ahí hay un granito. Imagínense lo que el cuerpo nos está diciendo. Nos está diciendo, mira, yo te puedo sanar. Yo te puedo dar todo lo que necesitas. Bueno, pues la mano es sanadora. Aunque la gente crea que no, es sanadora. Y si no, pues véanse ustedes mismos como cuando les duele algo, ustedes se tocan y ahí se están tocándose lo que está doliendo. Bueno, pues así es el diálogo. Si yo traigo dolor de estómago, yo me voy a tocar el abdomen o donde esté el dolor. Y ahí me voy a estar un buen rato. No poquito, ¿eh? Ahí sí tienen que estarse cuando menos una media hora, tocando la parte que duele o que incomoda o que molesta. Y ya cuando hayan hecho eso durante un buen rato, que empiece la comunicación de esa sensación o de ese síntoma con ustedes, ahí sí empieza el diálogo. Oye, pues no sé por qué estás aquí, no sé qué me estás diciendo, yo no conozco la información que me das, esta información es muy complicada para mí, no lo entiendo, así tal cual. Me molestas mucho, no puedo ni hacer las cosas que quiero porque estás aquí. Y luego hay que dejar espacios de silencio. En esos espacios de silencio vas a empezar a tener comunicación con el síntoma. Y luego ya cuando veas que más o menos ya dejaste un espacio de silencio, no quiere decir que vas a recibir así una información de que, wow, no, aquí estoy, mira, es que tú, no, 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 no. La información tú la tienes que ir aprendiendo a conocer. No es una información tan clara ni tampoco tan rápida, pero el síntoma se va a empezar a comunicar contigo a través de pensamientos, a través de ideas, a través de decisiones, de elecciones diferentes. Es más, si necesitas ir con un médico, te va a llevar con el mejor médico. Así de grande es nuestro sistema. Entonces, cuando tú haces ese diálogo con el síntoma, vas a poder tomar decisiones diferentes, no las que te dijo el doctor, sino vas a ir con el doctor adecuado, vas a tomar el medicamento adecuado si es que tomas medicamentos. Como en mi caso yo no tomo medicamentos, pues simple y sencillamente lo vuelvo a hacer hasta que el síntoma se disuelve. Y así vivo yo. Yo no, pues no tomo nada. La otra es la observación y procesamiento de patrones repetitivos. Cuando yo soy capaz de observar que algo se repite en mí y que me va como en feria, pero lo vuelvo a hacer, ya estoy del otro lado. Ya estoy teniendo comunicación con mi inconsciente. Ya estoy extrayendo la información a esa parte mía que traigo grabada. Y aquí en esta herramienta vamos a usar la observación y el dibujo. Ustedes dibujaban cuando eran niños. Yo siempre dibujaba igual. Yo dibujaba unas casitas que yo creo que todos las conocemos, así con palitos y luego les ponía un techito, la puertita y la ventanita.
y lo dibujaba unos arbolitos. Eso era lo que dibujaba, porque eso es lo que me enseñaron a dibujar. Yo no sabía dibujar. Entonces, pues para mí era un dibujo que yo aprendí, no sé ni dónde, pero lo aprendí. Bueno, pues en esta herramienta tenemos que usar la mano como herramienta corporal y el dibujo, trazar esquemas. ¿Qué significa eso? Que nosotros cuando quiero rescatar esa información del inconsciente, necesito crear una serie de relaciones entre lo que está sucediendo. Aquí estoy yo, aquí está el problema, aquí está, mi pensamiento, aquí no sé qué hacer, estoy haciendo y voy otra vez para acá, y otra vez vuelve a suceder y voy y lo repito. Un esquema. Cuando tú haces eso, te aseguro que vas a extraer información del inconsciente. Porque el esquema te permite a ti ver esa información que está acá adentro, y la estás sacando de adentro porque es tu mano la que está haciendo el esquema. Es maravilloso el cuerpo. De veras, yo cada día estoy más enamorada de él. Y luego está la herramienta número 4 que usamos, la conciencia de lo que no funciona. Aquí hacemos uso de la herramienta corporal, que es el silencio. A mí me daban mucho miedo los silencios, no ustedes, pero yo siempre los trataba de llenar con palabras. Si estábamos en una conversación, otra persona y yo, o varias personas, y veía que la cosa se ponía silencia, o sea, que estábamos platicando, ¿no? Yo inmediatamente trataba de llenarla. No soportaba los silencios, porque me parecían que era algo que no era bueno para nosotros. Entonces, cuando tú aprendes a que los silencios son muy buenos para nuestra vida, vas a usarlo como herramienta corporal. Entonces, cuando tú haces esta herramienta para saber exactamente qué no funciona en ti, igual te vas a recostar, te vas a sentar, cierras ojos y empiezas a escanear, te observas y empiezas a narrar, vas a usar tu voz. Pues no me está funcionando esto que estoy haciendo. Lo sigo haciendo y no me funciona, las relaciones no me funcionan, no me funciona, mi sistema económico, no me funciona, las decisiones que tomo, no funcionan. Fíjate qué simple es eso. Pues quiero que sepas que ya estás teniendo información del inconsciente. Cuando tú lo hablas en voz alta, lo tienes que hablar en voz alta, porque la vibración que estamos haciendo con la garganta tiene comunicación con el inconsciente. Y eso permite que el inconsciente diga, ya se dio cuenta, ya entendió que no le funciona eso. Y entonces empieza ese diálogo, igual hay que dejar espacios de silencio. Cuando tú tengas comunicación con tu inconsciente, tienes que dejar espacios de silencio para que el inconsciente haga su trabajo. Y tú no lo vas a controlar porque no vas a querer recibir la información que tú crees. El inconsciente tiene su propia forma de comunicarse con nosotros. No es como cuando estamos platicando entre las personas. La otra herramienta corporal es el cuento, un cuento del sistema familiar y de creencias. Ahí vamos a usar la escritura como herramienta corporal. Herramienta corporal es escribir, herramienta corporal es tu mano, herramienta corporal son tus ojos. Entonces, cuando tú veas que de alguna manera hay un sistema familiar y de creencias que no te está beneficiando, tienes que hacer un cuento. Escribe un cuento. Ay, había una niña que nació en un rancho y se levantaban muy temprano y todos se levantaban a ordeñar las vacas, y cuando salía el sol, la niña le gustaba mucho brincar, no sé, un cuento o una historia. Escríbela para que veas la información que tu inconsciente te da a través de ese escrito. Puedes subrayar las palabras más repetitivas, puedes encerrar las acciones, no sé, puedes trabajar esa información de manera que
tú recibas información de tu inconsciente. Esa es otra herramienta corporal. Y la otra es la conciencia de nuestras relaciones. Cuando nosotros queremos saber cosas de nuestro inconsciente, tenemos que ver nuestras relaciones. Las personas que están en nuestras vidas, amigos, familia, compañeros de trabajo, personas que nos encontramos en la calle, donde vamos al banco o a una tienda, esas personas tienen mucha información de nuestro inconsciente. ¿Y cómo la voy a obtener? Pues a través de la incomodidad y de la admiración. ¿Qué me incomoda de la cajera del banco? Ay, pues que estaba de genio, que no me contestó bien, que estaba viendo el celular. Escribe eso. Me molesta, me incomoda que la cajera estaba de genio, no me contestó y estaba en el celular. Y tradúcelo a ti. Ah, es que yo también, cuando alguien está conmigo o llega a mi trabajo, yo también estoy de genio, yo también no le contesto bien y yo también me pongo en el celular. Ya, ya supiste de tu inconsciente cosas que no sabías. Así funciona lo que le llaman la ley del espejo. Pero escríbelo, no nada más lo veas, escríbelo porque al escribirlo es cuando recibes la información del inconsciente y te puedes dar cuenta. Aquí el asunto o la clave es darnos cuenta. Así es el inconsciente, no obtener conocimiento, es darnos cuenta de lo que está ahí adentro. La otra parte de esta herramienta corporal es la admiración. Ay, pues yo admiro de mi amigo que es muy trabajador, que es muy exitoso, que trata muy bien a las personas. Eso también tú lo traes, por eso lo admiras. Pero si no lo escribes, no vas a poder obtener la información que realmente se te quede. Porque a lo mejor sí la puedes reconocer en el otro, pero no la reconoces en ti. Entonces, cuando tú te das cuenta y reconoces la información que está dándote tu inconsciente a través de las personas, pues vas a obtener muchas características tuyas que de alguna manera te van a hacer una persona más completa. Yo cuando identifico y reconozco mis debilidades y mis fortalezas como persona, pues me completo. Porque si nomás quiero reconocer las fortalezas y las debilidades, no verlas, pues nunca voy a estar completo. Voy a estar siempre a medias. Entonces, pues esas son las herramientas corporales que nosotros usamos en bioconciencia y créanme que, ay no, a mí me ha dado mucha paz, primero que nada. Tengo mucha paz, tengo mucha tranquilidad, he encontrado una muy buena forma de comunicarme con mi inconsciente. Y cuando verdaderamente traigo así situaciones que no puedo resolver o que no las entiendo, yo establezco un diálogo con mi inconsciente así en oscuridad y en silencio. Oye, ¿sabes qué? Pues esto me está pasando y no sé, no sé por qué, no lo entiendo, no conozco qué me estás diciendo. Me preocupa, siento miedo, siento tristeza, siento enojo y todo se está poniendo que en una posición que a mí no me gusta, que yo no la entiendo y no la sé manejar. Así, como si estuviera hablando con mi terapeuta o con un terapeuta. Así es como yo platico con mi inconsciente. Y realmente hemos encontrado los dos una muy buena forma de comunicarnos y cada día somos mejores amigos. Cada día tengo mucha mejor, más poder interno del que jamás me hubiera imaginado. Pues ese es el tema de hoy. Espero les haya gustado y sobre todo, pues que aprendan ustedes a comunicarse con su inconsciente. Debemos de dejar de ser manipulados por los sistemas económicos de gobierno. Necesitamos ser más libres, necesitamos pensar por nosotros mismos y hacer ese trabajo interior que no lo debemos a algunos. Algunos ya lo han hecho y la verdad, qué padre, pero hay quienes no, hay quienes siguen dependiendo de otros para hacer su trabajo interior. Esas personas que van
a los grupos y que quieren y que siempre andan buscando la siguiente terapia que viene novedosa y van, ahí van otra vez y ahora otra cosa. Créanme que andan desperdiciando su tiempo. Pues les agradezco mucho que nos vean y que sobre todo que se suscriban. Suscríbanse a nuestro canal, creo que nos haría bien a todos. Y pues denle like si les gustó, un likecito ahí nos hace mucho, nos hace sentir muy bien. Y espero que este episodio les sea de utilidad y pues nos vemos en el siguiente episodio.